Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5 de la tarde de hoy, miércoles 26 de agosto del 2020. Lo más importante a esta hora es compartan. Vamos a traer información exclusiva de dos asuntos súper pendientes en la arena noticiosa en Puerto Rico. ¿Qué pasó en la Oficina de Ética Gubernamental con las investigaciones de las escoltas que se le dieron a Elías Fernando Sánchez Sifonte cuando era director de campaña de Ricardo Rosselló Nevares en el 2016? Y también vamos a hablar de qué pasó en esa oficina con relación a la pesquisa del Telegram chat, de esa información que le costó la gobernación al renunciante Ricardo Rosselló Nevares en el 2019. Compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a esta experiencia periodística que estamos ejerciendo desde esta fuente y esta plataforma multimediática. PayPal o tarjetas de crédito. También puede hacerlo en Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, Puerto Rico y Estados Unidos. Igualmente, puede hacerlo a través de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. El 19 de agosto del 2019, Bonita Radio sacó información que ubicaba en la Oficina de Ética y en el Departamento de Justicia las investigaciones de una querella anónima que recibió la entonces superintendente o secretaria de Seguridad Pública de la administración Ricardo Rosselló Nevares en diciembre del 2017. Y ubicaba a Elías Fernando Sánchez Sifonte teniendo escolta de la policía, de una unidad en el precinto del aeropuerto, de un famoso programa que se llamó Seguridad en la Carretera. Y Elías Fernando Sánchez Sifonte nunca fue funcionario público. En ese momento era el director de campaña en el 2016 del entonces candidato a la gobernación Ricardo Rosselló Nevares. Hoy entrevistamos al director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, quien precisamente cumple un año de ser confirmado por el Senado y la Cámara de Puerto Rico. Primero el Senado el 19 de septiembre del 2019 y en octubre del 2019 lo confirmó la Cámara. Este año cumple un año. Hablamos mucho con él, pero hoy le vamos a llevar a su atención las dos informaciones exclusivas que por voz del director de Ética Gubernamental van a escuchar con relación a estas dos investigaciones. Escuchemos lo que tuvo que decir Luis Pérez Vargas a las preguntas de Bonita Radio. Que ha estado bien en la discusión pública tiene que ver con las escoltas que se le dieron a Elías Fernando Sánchez Sifonte cuando era director de la campaña de Ricardo Rosselló Nevares. La identificación supuestamente de este planteamiento, porque ustedes no han emitido querella, fue en diciembre del 2017 por la entonces superintendente de la policía, Michelle Hernández. ¿Qué ha pasado con esa querella? Pues mire, con ese planteamiento, perdón. Ese planteamiento, esa investigación culminó en la oficina para el mes de mayo de este año. ¿Este año? Sí, la oficina prácticamente entró, primero fue un planteamiento anónimo que se sustentó con una información que trajo, como usted menciona, la entonces coronel Michelle Hernández de Freile, pasada comisionada de seguridad de Puerto Rico. Y la querella, obviamente, la figura de Elías Sánchez no era un servidor público al momento de los hechos, pues la oficina, los abogados de la oficina entraron a investigar las alegadas acciones de miembros de la policía de Puerto Rico para proveer escoltas en horarios de trabajo a esta persona.
pues los abogados de la oficina entraron, fue una investigación muy larga, por eso de la fecha que usted menciona, hasta mayo pasado, cuando culminó la investigación, pues se dio a buscar quiénes eran estas personas, en qué plan de trabajo estaban. Este era un plan denominado Plan Carretera, que era un plan que cubría el área del aeropuerto y el área de Carolina para estas personas. Y ese Plan Carretera era un plan muy irregular. Los policías que trabajaban en ese plan hacían sus entradas. Disculpe. ¿Era irregular o regular? Irregular, en el sentido de cuando fuimos a entrar a la evidencia, pues alegadamente las entradas y salidas de estos policías se hacían por teléfono. No hubo formas para que esos policías se pudieran ubicar. Se entrevistaron sobre 25 miembros de la policía entre los cuarteles de Carolina y asignados al aeropuerto. Obviamente ninguno puso a estos dos alegados policías dándoles seguridad específica. Actualmente aún la policía mantiene un proceso disciplinario contra una sargento por certificar horas de trabajo sin que le constara que en efecto se trabajó, un proceso que no ha terminado a nivel de la policía, pero esas acciones per se de la policía que fueron identificadas o que están en proceso no conllevan faltas administrativas bajo la ley de ética porque no se identificó pérdida de fondos públicos. O sea que es un punto importante también. Hay muchas faltas que se tienen que trabajar a nivel administrativo del propio patrono y no de la oficina de ética. Entonces, en resumen, basado en que más de los 25 policías que fueron citados, también el asunto de la investigación que está corriendo o proceso disciplinario que está corriendo contra estos sargentos del distrito de Carolina, y sumado a que la policía no prohíbe que los policías en su carácter personal, fuera de horas laborables, presten servicios de escolta a políticos, pues no hubo elementos para sustentar una querella y ese caso finalizó. No hubo elementos para sustentar una querella. ¿Y ustedes emiten resolución con relación a ese archivo? No, los archivos no se emiten resoluciones, es un informe que producen los abogados investigadores a la dirección del área, y una vez, obviamente yo no entro en esos procesos investigativos, le estoy resumiendo el caso, porque una vez el caso finaliza, si una vez viene en conocimiento, porque al yo ser adjudicador final no estoy en el proceso de investigación activo. Eventualmente cuando se presenta una querella y pasa el proceso adjudicativo, un oficial examinador recoge el informe, este servidor es el que pasa a juicio sobre ella, y por ende, pues, el proceso de investigación uno no está inmerso. Pero el proceso se da de un archivo, es entre los abogados investigadores y el director del área, directora del área en este caso. ¿Quién es la directora del área? La licenciada Salavaría Velardo. Para que usted me aclare. Quiere decir que usted no entra como director de la oficina, no entra en la consideración de aquellos planteamientos que se decide no emitir querella. No. Le pongo un contexto. La figura de adjudicador final que provee la ley de procedimiento administrativo uniforme, la ley de ética, puede ser delegada o asumida por la máxima autoridad de la oficina. La licenciada Zulma Rosario, ella no era adjudicadora final. Esa función se delegó en la primera subdirectora que tuvo la oficina, bajo su dirección, la licenciada Ana Teresa Ramírez, y después en este servidor como subdirector. Cuando este servidor viene a ser director, tenía dos opciones: continuar como adjudicador final o delegar esa función en el subdirector o subdirectora que designara. Este servidor decidió mantener la función de adjudicador final y entonces no inmiscuirse en los procesos. Eso no está. Muchas veces se mencionaba que cuando el director ejecutivo o directora ejecutiva entraba en el proceso, no en el proceso de adjudicación, estaba forzando la marcha al ya asumir posturas porque podía comentar de los casos. Un director que no es adjudicador puede formar parte como si fuera un fiscal, como un secretario de justicia que defiende los casos. Mi función como director ejecutivo no es defender una querella. Mi función como director ejecutivo es darle las herramientas a los abogados para que puedan investigar.
mejorar los procesos, la calidad del ambiente laboral para que puedan hacer sus investigaciones. Y una vez ellos presentan la querella, se le da toda garantía a la persona querellada para que venga a contrainterrogar testigos, para que traiga su propia evidencia y que la adjudicación sea imparcial y basada en expedientes. Cuando llega un informe a este servidor tiene 3 opciones. Acepta el informe como el oficial examinador se lo da y emite la resolución, lo acepta con enmiendas o lo rechaza y realiza su propia resolución. Pero esto es una vez el proceso de querella adjudicativo corrió. Le doy un ejemplo, el caso de Edwin Rodríguez, el famoso caso de la fiesta de despedida del funcionario de energía eléctrica. Lo conozco. La oficial examinadora determinó que no había violación a la ley de ética. Este servidor, entonces, como subdirector, analizar el expediente, se entendió que sí había violación a la ley de ética. Procedimos a no aceptar el informe de la oficial examinadora, emitir una resolución, obviamente basada en expedientes, la cual fue sustentada en el tribunal, porque el caso fue llevado en revisión por los abogados del señor Rodríguez. Esa fue la función de este servidor como adjudicador, siendo subdirector, y la función que yo mantengo ahora como director, porque así decidí hacerlo, que la puedo cambiar. La ley lo que dice es que se asume o no se asume, claro. Pero obviamente me siento más cómodo y con mayor salvaguarda para la oficina, manteniendo el rol de adjudicador, basado en la premisa de que si mías son las responsabilidades en la agencia, pues mías son las determinaciones. Entonces, pues no delego la función adjudicativa que me confiere la ley. Claro, pero entonces voy otra vez a la decisión de esa entidad investigadora, de ese planteamiento de las escoltas. Produce un documento que establece por qué se debe archivar el planteamiento y no emitir querella. Correcto. Pues yo le pregunto, ¿ese documento es público? No, ese documento es lo que se puede conseguir como un sumario fiscal, que es el resumen de por qué los abogados no emiten una querella. Lo que es público en virtud de nuestra ley es la querella, es la resolución, es una opinión que emita la oficina, una respuesta a una consulta. Esos son los documentos públicos que la ley faculta. Los procesos investigativos, los 700 casos que hubo, los 600 casos que hubo, que se archivan en el trayecto de la investigación, si se acogen, no es un documento público en virtud de la ley. ¿Y a usted le parece que eso está bien cuando ahí hay una determinación que involucra precisamente el trabajo de funcionarios públicos y que hay un acercamiento de una o varias personas? Y vamos específicamente al caso de las escoltas. Fíjese que usted ha dicho que se entrevistó como a 25 miembros de la policía y nadie pudo ubicar allí a esas personas dándole escolta a una persona que no era funcionario público. Correcto. Y usted también dijo que las agencias tenían que tomar determinaciones que ustedes no podían tomar. Es decir, es la Policía de Puerto Rico quien tiene que haber velado por que la función pública de esos policías estuviera debidamente realizada bajo la ley y no la oficina de ética. Correcto. Mire, le doy un ejemplo. Aquí llegó porque muchos planteamientos llegan a este servidor. Sí, pero, perdóneme que lo interrumpa, es que yo quiero entender bien, porque fíjese, yo he estado detrás de esta resolución y esta determinación de la oficina de ética desde el 2019, agosto del 2019, por razón de investigaciones que teníamos precisamente en ese momento con relación a lo que estaba pasando. Y nunca nos enteramos. Es esta entrevista la que usted está diciéndonos que en mayo del 2020 se decidió que ahí no hay nada que ver y no van a emitir querella. Entonces, ¿cómo es posible que esa determinación de una agencia investigadora no sea un documento público precisamente para eso que usted y yo estamos hablando desde el día 1, de que ustedes tienen un grave problema de percepción pública, de que amapuchan, de que le tiran toallas? O sea, ¿cómo es posible que ustedes mismos como institución permitan que precisamente lo que podría darle luz y explicación al país de lo que está ocurriendo con estas investigaciones
no se dé. Cuando le menciono que hay agencias que tienen que trabajar las propias medidas disciplinarias, en la medida en que hay otras agencias que tuvieron acceso a esa información, hay un proceso, en ese caso hay un proceso que está en curso contra una persona. Hay otras investigaciones que para niveles administrativos de recursos humanos, cómo se presenta o cómo se recoge un sistema de registro de asistencia, cómo se recoge una notificación dentro de un supervisor y un supervisado, cómo se da el proceso de evaluación de un supervisor y un supervisado. Son asuntos específicamente de la agencia per se. La investigación nuestra lo que arrojó serias deficiencias posiblemente en el registro de asistencia de la policía, que no había forma de constatar si la persona estaba presente, pero entonces esa agencia es la que viene velada a velar por el sistema o falta administrativa que pudo realizar un funcionario de su propia agencia, entiéndase la policía. Claro. La oficina es divulgar asuntos que sean de archivo. Lo que hace es que puede lacerar, cuando le menciono que aquí solicitaron que saliera la información de los últimos casos que están ante el FEI, el deseo de tener documentación que no es final ante el público o ante otras personas que no le puedan dar el uso correcto, lo que hace es desaparecer cualquier posibilidad, mínima que sea, porque hay un documento corriendo en la calle que puede hacer que evidencie que aún pueda estar. Los casos ante la oficina no prescriben, pero evidencia que pueda estar, entonces sí eventualmente desaparecer y jamás poderse dar el caso. Cuando los procesos investigativos culminen, sea en la policía, sean en otras agencias, porque las personas, o ahora mismo el ejemplo hasta del PUA que está saliendo, de servidores públicos que posiblemente violentaron o solicitaron beneficios del PUA siendo empleados de gobierno, pues son asuntos que muchas veces se tienen que ver ante esas agencias primero, para que haya una determinación que pueda someterse como evidencia. Si la policía posiblemente hubiera tenido la evidencia de que esas personas no estaban ponchando o no hubieran ponchado o poncharon y estaban haciendo otras cosas, pues esa era la evidencia que llegaba a la oficina. Lo que la oficina se encuentra, los abogados de la oficina se encuentran cuando salen a la calle a buscar información, es todo eso. Y por más burdo que pueda parecer o por la gente que nos pueda entender que es irrisorio, ni ellos mismos se creen ese cuento, es que la oficina no puede decirle, ¿sabes qué, policía? Uno de los 25 que nos habló, yo no creo lo que usted me está diciendo. Póngame en esta declaración jurada que usted vio a fulano o a perencejo allí. Y eso es lo que no se puede hacer. Por eso, cada vez que nosotros tenemos aquí, el viernes pasado tuvimos un grupo de jefes de agencia designados y que quedaban pendientes de adiestramiento. Y se le dice, usted como jefe de agencia, usted es la persona velada a velar estos procesos de lo que está pasando. Si ayer aparecieron un montón de documentos del PUA en un zafacón cerca del Departamento del Trabajo con información sensitiva, pues es responsabilidad del jefe de la agencia velar cómo esos documentos llegaron allí. Y luego que tengan una evidencia, ellos pueden decir, mire, aquí hubo una falta administrativa a nivel interno serio, ética, tenga esta información, o justicia, o el FEI, o compartirla con el nivel federal. Pero tienen que darse unos procesos administrativos para que resulte, porque ahora mismo no hay una determinación final en una agencia que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es necesaria para que exista evidencia para poder llevar un caso. Usted... Sé que no complace, estoy claro, sé que no complace y posiblemente no complace a usted o a la persona que no puedan estar escuchando, pero es la realidad y yo pues cojo el palo o cojo el aplauso, pero tengo que decir lo que es. Por eso es que estamos bateándolo, porque realmente yo sigo insistiendo que el problema de percepción, a veces en comunicaciones decimos que la percepción muchas veces es más fuerte que la realidad. Exactamente. Está clarísimo que es más fuerte que la realidad. Y es que son demasiadas. Y yo creo que si usted lleva en esto 12 años, usted quizás cogió la segunda parte más difícil del gobierno de Puerto Rico en el manejo de la corrupción. Incluso que ha tenido cuestionamientos con la pasada dirección de la Oficina de Ética. Precisamente en esta administración, en el 2018, se cuestionó la participación de la directora de la Oficina de Ética ante una reunión de una persona que tenía interés contractual con el Departamento de Educación. Entonces,
yo me cuestiono hasta dónde el mismo gobierno tiene y las diferentes instituciones tiene mucho que ver en la percepción que la gente puede tener o que el país puede tener relacionado a esta no haber consecuencias con relación a los actos. Pero con relación a eso, terminamos la entrevista con otra pregunta. Usted también en el 2019, cuando habló en el contexto de su designación, dijo que la Oficina de Ética había hecho un estudio que no ubicaba a la corrupción como un problema institucional, que los servidores públicos que estaban cometiendo violaciones éticas estaban entre 1 y 5 años. Esto nos trae precisamente a lo que estamos hablando del asunto de la percepción, pero sobre todo, y le pregunto si ustedes como funcionarios de esa oficina han identificado que están llegando los funcionarios públicos con la dejadez de manejar la función pública. Precisamente porque lo que ha ocurrido en el país es que muchas de las personas que están siendo señaladas no han tenido consecuencias. ¿Es eso una experiencia que ustedes están teniendo en esas personas que de hecho han cometido no solamente faltas éticas, sino finalmente casos penales de corrupción pública? Bueno, el estudio lo que reflejaba en parte es que no es un asunto de corrupción institucional, que es lo que le pueden llamar la corrupción sistémica, cuando el Estado, el andamiaje, una agencia en particular está organizada para delinquir. Obviamente la experiencia de Puerto Rico son individuos, que los casos más recientes pueden entenderse que es la matriz, la que está organizada para delinquir, puede ser la percepción de muchos. Los datos lo que demuestran que son personas aisladas o uniones de entes privados con entes públicos para cometer un acto constitutivo de corrupción, que en el fin lo que hace falta es una falta de sistema o de controles y una mente podrida para cometer un acto constitutivo de corrupción. Y ese término de 1 a 5 años es lo que puede decir que la persona no se daña en el gobierno, es el porciento mayor. Claro. en esa esfera, es que llega al gobierno ya con el acceso para cometer un acto constitutivo de corrupción una vez llega, sea una esfera administrativa y tengo la oportunidad de trabajar en el SESCO y cuando tenga la primera oportunidad borro multas por cobrar un dinero, o llego a un puesto público electivo y no hago nada más que llegar y a los 3 meses estoy pidiendo dinero en una convención en España. Eso pues se da y es muy lastimoso. Si la impunidad forma parte, claro, muchas veces dicen, bueno, es más costo efectivo, es solamente un análisis matemático, me puedo haber tumbado este dinero y si no me cogen, o si me cogen lo que me dan es una restitución de dinero o me dan una probatoria, pues no pasa nada. Pues claro, me es conveniente hacerlo. Y muchas veces lo que se da es porque no hay, los casos se prueban con evidencia testifical o documental. Y en la medida en que aquí no se ponga una información que se pueda presentar como evidencia que sostenga, al menos sea nuestro foro en preponderancia de la prueba, pues no se puede utilizar. La impunidad en todos los foros, pues el nivel de esclarecimiento de la policía data en 20 y pico % de los casos criminales. Pues obviamente le dice a la persona que delinque, pues no hay consecuencia. ¿No le parece que eso habla de las instituciones investigativas que no están haciendo su trabajo? ¿Cómo es posible que sea tan bajito? Puede serlo, pero al igual que la policía, o al igual que nosotros, aquí puede llegar un planteamiento anónimo. Este asunto que usted menciona, que usted miraba de las escoltas, pues un asunto que llegó por un planteamiento anónimo. Pues obviamente cuando una persona llega con información y se identifica, pues es más fácil. Buscar elementos bajo un planteamiento anónimo que llega ante la consideración de la oficina, pues mucho más difícil. Y se topamos con todas las personas que pudieron estar quizás, los abogados, en ese cuartel o en ese distrito policíaco. Pues quizás se protegen entre sí, yo no puedo decir, quizás en efecto nunca pasó, pero ante esa falta
de testimonio o de documentos, se hace el trabajo más difícil. Obviamente aquí no se puede intervenir llamadas, no podemos solicitar teléfono, es una función de justicia que tiene el andamiaje y a través luego del FEI, o que los tribunales lo autoricen, o que los federales interceptan comunicaciones. A nivel administrativo, o hablando por la Oficina de Ética, eso no se da. Y claro que dificulta el procesamiento. Los casos que sí tenemos, por eso fue que les pude mencionar al inicio, que pudimos evolucionar de un momento bajo de erradicación de querellas de 11 en un año a 33 en otro, porque pudimos agilizar e ir tras la evidencia que sí eventualmente existía y tener documentación o testimonio para justificar una querella y que se pueda defender hasta el último foro en el tribunal. Lo que está en nuestras manos lo podemos hacer. Usted me está diciendo algo que es la segunda persona que me la dice en menos de un mes. Y es que si no tienen testimonios es más difícil. Claro que es más difícil. Pero la responsabilidad del Estado es investigar hasta las últimas consecuencias, porque estamos hablando de dinero público, estamos hablando de posibles violaciones de derechos civiles, que esto no le corresponde a ustedes, pero bueno. O sea, ¿cómo es posible que la justificación para no avanzar en un asunto que evidentemente está de frente al Estado hoy en Puerto Rico, sea que no tenemos la suficiente gente que venga aquí y nos traiga la evidencia para nosotros hacerlo más rápido? O buscarla, es el encubrimiento. Le vuelvo y le muestro el ejemplo. Si sobre 25 o 30 personas nadie pone a ese policía montado en horas de trabajo, porque sí fue la manifestación de que en tiempo libre la policía no lo prohíbe. Pues posiblemente si la policía prohibiera el uso de escoltas de un policía, un político, se resuelve el problema. Y solamente con verlo ya hay violación a la ley, pero esa prohibición no existe. Pues la persona lo puede hacer. No está prohibido, que fue el caso de otro pasado que la oficina trajo. Hay solamente 5 funcionarios que están prohibidos de participar en actividades políticas, jefes de agencia, Hacienda, Educación, Justicia, la policía. ¿Por qué no se prohíben a todos? Y a la vez que uno vea un jefe de agencia en una actividad político-partidista, violó la ley. Pero en la medida en que diga, yo estoy fuera de horas laborables, yo podía dar escolta fuera de horas laborables, yo podía vender taquillas fuera de horas laborables siendo jefe de agencia. Si la ley es así de abierta, pues que obviamente cuando las personas llegan ante uno, yo estaba fuera de horas laborables, yo hice esa actividad fuera, y si no hay nadie que te pueda decir, no, estaba en horas laborables, que son otros casos que se han podido probar hasta feliz término, pues claro, ahí sí podemos. Pero hay muchos asuntos que no se dan o que se dan porque la ley lo permite. Y al haber esos gaps o esos espacios en la ley, necesita evidencia. Y si la oficina, claro que espera que la gente llegue ante nosotros, pero cuando va a la calle, pues lo que consigue, no, yo no vi nada. Eso nunca se dijo ante mi persona. ¿Y qué puede hacer la oficina? El encubrimiento de lo que estamos hablando, y estamos hablando específicamente del caso de las escoltas. Usted me dice que ahí no hubo nadie que pusiera a esas personas trabajando como escolta de esta persona que no era un funcionario público. Como usted bien lo dice, ustedes no tenían jurisdicción sobre esa persona. Que lo identificara como tal. Y si yo le enseño a usted una foto en que Elías Fernando Sánchez y Fonte está siendo llevado a el aeropuerto por uno de estos agentes en un vehículo oficial, ¿eso no es una violación a la ley de ética? Bueno, puede ser una evidencia que si la oficina recibe, pues claro, las investigaciones cerradas, lo que hace falta es nueva evidencia para abrirse. Pues si hay una evidencia, como usted menciona, una foto de un vehículo oficial en algún momento en la historia, pues claro, hay que ver pues, quién autorizó el vehículo, en qué momento fue, si la persona estaba en horas laborables, bajo qué circunstancias se dieron, y claro que se puede reabrir la investigación, y los abogados justamente lo hacen. Y ustedes no toman conocimiento de informaciones públicas. Todo tiene que estar ante ustedes desde la estructura de investigación, de planteamientos, etcétera. Se puede tomar conocimiento oficial, por decirlo así, que es lo que se traduce a nivel judicial en conocimiento judicial, que sea un documento
final y firme una sentencia del tribunal, pues posiblemente la oficina toma conocimiento oficial de que esto se emitió por un foro competente y se admite como evidencia. Documentos de que alguien escribió algún asunto, pues venga y póngalo bajo juramento, porque usted es el que yo tengo que sentar allí para que sirva de testigo. Este no es un documento que sale, este documento anónimo es mi evidencia para el caso y oficial examinadora, dése por enterada que aquí está la violación. ¿Y quién recreó ese documento? Pues no sabemos. ¿Y la persona que lo trajo? Pues no sé. ¿Está disponible para testificar? No la tenemos. Pues no funciona así el foro administrativo. Esto es un foro cuasi judicial, que sus determinaciones son revisadas y por eso no son asuntos caprichosos. La ciudadanía, que puede estar o no, quizás nos aplaudieron cuando se presentó querella contra el director de Recursos Humanos de Turismo, nos aplaudieron cuando se presentó la querella por la Comisión Estatal de Elecciones, o nos aplaudieron cuando el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, o los casos del SESCO, o los casos del fondo, pero no en todos los casos se trabaja de la misma forma, porque no hay la misma evidencia, la persona dispuesta a testificar. Hemos tenido que traer la oficina en casos anteriores lo que se conoce como testigos hostiles, que después que traen un asunto se niegan a declarar. Y pues se acude al tribunal a decir, mire, esta persona que estaba aquí, para que no se autoincrimine, que eso lo permite la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, pues la oficina lo ha hecho, porque usted no tiene información primero y ahora se está retractando. Pues esos casos sí, y la oficina utiliza sus medios. Pero la cosa de sustentar una querella no puede ser por dichos, por creencias, por asunciones, por percepciones. Eso es un proceso serio que requiere que haya una evidencia documental o testifical, pero que no se cierre en el espacio. Si eventualmente, como las violaciones a la ley de ética no prescriben, sea la ley 12 o la vigente ley 1, si se obtiene información nueva que lleve a reabrir un caso, así se hace. Que usted sepa, esos dos oficiales que estaban identificados fueron entrevistados y todavía están en la Policía de Puerto Rico. Entiendo que sí fueron entrevistados y forman parte de la Policía de Puerto Rico. Y todavía son oficiales de la Policía de Puerto Rico. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente. Sí, yo creo que ya mismo el director me dice que está bien largo. Le agradezco mucho, Pérez, que hayamos hablado sobre estos asuntos. Yo insisto en que son más las lagunas que las determinaciones de hechos, como dicen también en las investigaciones criminales y los procedimientos en los tribunales, porque precisamente hablar de corrupción y hablar del trabajo que ustedes hacen de cara al país en un momento como este, no creo que esté del todo claro lo que está ocurriendo, sobre todo con la institucionalidad y la manera en que se llevan o no se llevan estas investigaciones. Hay muchas cosas pendientes, el Telegram chat está pendiente, ¿le parece que eso es una investigación que sale próximamente o todavía tienen? El Telegram chat, le menciono, para efectos de la oficina de ética, finalizó en el mes pasado. Okay. La oficina prácticamente se circunscribió a las personas participantes del chat que eran servidores públicos. Había gente que eran y que no eran servidores públicos. Sí. La oficina entrevistó más de 8 personas, participantes y no participantes del chat. Se tomaron declaraciones juradas. El resumen de todos era que el documento estaba alterado, faltaba información, se habían borrado espacios. La oficina hizo acercamientos con la misma firma de Telegram. Ellos no emiten, ellos no dan la información, más allá de asuntos de corrupción, de corrupción, no, de terrorismo. Para esos efectos no la comparten. Fuimos al Departamento de Justicia, solicitamos la evidencia que ellos pudieron obtener por parte de los teléfonos que ellos solicitaron e incautaron. Obviamente no comparten esa información con nosotros porque hay una investigación penal activa. Y obviamente ante la ausencia de poder autenticar el chat, que es la evidencia para probar violaciones, pues la oficina de igual finalizó esa investigación. Sigue activa a nivel penal. Si en su momento, luego de la investigación que ellos tengan y de la información que salga de sus teléfonos o la evidencia que el FEI
que en estos días pidió un término adicional sí, para completarla. Si llega información nueva, pues la oficina reabre, puede reabrir el caso. Pero al presente, por la fase administrativa y la falta de autenticación de la evidencia que circuló, porque pues, nunca llegó aquí el documento original, ni tampoco se pudo obtener por los 3 intentos que hicimos, al momento esa investigación finalizó en la oficina. Yo una última pregunta porque no se me puede quedar porque la tenía pendiente. Cuando hablamos de la institucionalidad, usted me dice, me hace toda la explicación de lo que determinó aquel estudio, etcétera. ¿No le parece a usted que 6 o 7 personas, servidores públicos, desde el 2017, Puerto Rico está recibiendo las informaciones, yo creo que casi mensuales, de diferentes funcionarios públicos? Vamos a eliminar a aquellos que no lo son, porque obviamente no hay jurisdicción en el caso de su oficina. De funcionarios públicos involucrados en diferentes gestiones, pidiendo dinero para campañas políticas, haciendo manifestaciones de las intervenciones que quieren hacer con contratistas, etcétera. ¿No le parece a usted que llegan al gobierno precisamente porque el gobierno le abre la puerta para seguir cometiendo esas faltas éticas y posibles penales? Es posible que ven un terreno fértil en el gobierno, porque cuando hay posiblemente faltas de controles, han habido muchas propuestas y propuestas que pueden ser válidas. ¿Qué es lo más que se ve cuando hay un cambio de administración? Que la persona gana, sea una primaria o sea la elección general, pasan 2 días y esa entidad se incorpora y a los 3 meses obtiene un contrato en el gobierno. Así es. Obviamente, eso se atiende ¿con qué? Pues con legislación, que posiblemente una entidad de reciente creación que no muestre que ha tenido una expertise en ese funcionamiento no pueda contratar con el gobierno hasta 2 años o 3 años después de su creación, o que demuestre que es un servicio sumamente esencial, con una salvaguarda que estén inscritos en la Administración de Servicios Generales, o quien faculte su práctica privada. Pues obviamente al no existir esas cortapisas, pues claro que puede ser un terreno fértil. Esta iniciativa de procesos públicos de subasta, que entiendo que ahora están generándose, pues claro que da, porque obviamente esos pliegos cuando se van a abrir, pues es un asunto público. ¿Cómo está descrita esas certificaciones? ¿Qué procesos, que es sumamente importante, que esta persona se gana la subasta y después lo subcontrata? Eso tiene que estar muy claro en el pliego, que si usted licita, usted no puede subcontratar ese servicio para el cual usted licitó bajo la promesa de que usted podía y tener la capacidad de suplir esa necesidad. Son cosas que sí están en el tintero, cosas en la ley de ética que conocemos que están débiles y lamentablemente impulsamos unas enmiendas a la ley de ética y por todo este asunto se quedó en el tintero, pero que los retomaremos en enero. Las acciones penales de los informes financieros para los miembros de la rama legislativa y la rama judicial, eso no lo contempla la ley vigente. Y nosotros fuimos desde septiembre pasado a impulsar enmiendas a la ley de ética. El nepotismo, eliminarlo completamente, no como está ahora, de que si la persona no interviene o no se pudo probar, la oficina lleva un caso y el tribunal nos dice que el familiar esté allí no es sinónimo de que intervino, a menos que haya alguien que lo ponga. Perdimos el caso, eso de los que hemos perdido, la oficina sí lo llevó. Poner un nepotismo, un control de nepotismo absoluto, de que si hay un familiar en esa agencia, nadie puede llegar, claro que hacen ciertos avances ante la ciudadanía. Y son cosas que retomaremos en la próxima Asamblea Legislativa, en la primera sesión ordinaria, porque entendemos que hacen falta incluir en la ley de ética gubernamental. Bueno, director, muchas gracias. Muchas gracias por su participación en Bonita Radio y espero que no sea la última. Seguimos buscando información y por favor, cuando salgan los informes de querella, ya usted me ha dicho que estos no son públicos, pero por lo menos una llamadita, eso que estabas preguntando insistentemente, ya bajó y no hay causa, no hay manera de seguir la investigación, etcétera, etcétera. O no hay emisión de querella. Muchas gracias por estar acá.
A ustedes por la invitación y que estén bien. Se cuidan Bueno, mucho. igual ustedes. Escucharon al director de ética gubernamental, Luis Pérez Vargas. Estuvimos con el director 1 hora y 5 minutos. La otra parte de la entrevista la vamos a sacar mañana. Para mí, lo más importante es lo que finalmente el director de ética gubernamental, y ahí está la foto de las escoltas de Elías Fernando Sánchez Sifonte llevándolo a él y a su esposa Valerie Rodríguez Erazo al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Es precisamente que diga que después de entrevistar a 25 miembros de la policía de Puerto Rico en relación a las escoltas que se le dieron efectivamente desde el 2016 a Elías Fernando Sánchez Sifonte, nadie, por lo menos la investigación que hacen ellos, porque tienen que abrir testimonio, nadie identificó a esas escoltas haciendo trabajo para Elías Fernando Sánchez Sifonte cuando no estaban fuera de servicio. Ustedes hablan de burócrata, ustedes hablan de clásico, Robert Baldwin. Dice Denise Bohr, me tienen harta de odio. Fíjense que yo le trato de establecer al director precisamente que la percepción es más fuerte que la realidad, como él mismo aceptó. Porque es que no hay manera de uno poder concluir que una investigación de 30 meses es el máximo que le da la ley de 1985, la ley 12 del 85 a la Oficina de Ética Gubernamental. 30 meses para investigar. Lo utilizaron completo y no pudieron encontrar evidencia de que en efecto esos policías, que eran 2, trabajaron como escoltas de Elías Fernando Sánchez Sifonte, entonces director de campaña de Ricardo Rosselló Nevares. Y lo que sí puede decir es que hay una sargento de la Policía de Puerto Rico que hoy está siendo investigada porque era la que autorizaba las entradas y salidas y las hojas de asistencia, a pesar de que él mismo reconoce que en la Policía de Puerto Rico, en ese programa de carreteras que incluía al aeropuerto y a los precintos de Carolina, región policíaca de Carolina, la policía la está investigando a pesar de que hasta el día de hoy nadie puede establecer los controles que allí se dieron, porque entraban y salían por teléfono. Se daban entrada y salida por teléfono. Hace poco más de un año, el presidente de la Cámara de Representantes tenía un sobrino que no sabía que era su sobrino como director de escolta. Le llegó a pagar hasta $40,000 en horas extra por el trabajo que supuestamente realizaba en la Cámara de Representantes. ¿Ustedes se imaginan cuánto le pagaron a estos 2 oficiales, a estos 2 guardias de la Policía de Puerto Rico en horas extra? Y todavía el director de ética me dice que no tenían manera de seguir con la investigación y radicar una querella porque no hubo nadie que los identificara trabajando. ¿Y qué? ¿Que esta gente trabaja 24/7? ¿Y qué? Que nadie podía hacer una relación independientemente de que no tuviera a la persona diciéndole sí, él estaba trabajando. O sea, es la primera vez, es la segunda vez en menos de un mes que a mí un oficial de una agencia de investigación me dice que no puede hacer nada si no tiene un testigo. O sea, yo
y voy a ir a la investigación periodística. Yo no tengo a nadie que me diga que fulano le pidió a sutano dinero para concluir una gestión pública, lo que el fiscal federal Stephen Muldrow dice que es kickback. Pero yo busco la manera de obtener el documento o la información que me lleve a establecerlo. Eso no se supone que es lo que hagan los investigadores de las agencias criminales y administrativas como la Oficina de Ética, que es una agencia cuasi judicial, cuyas determinaciones son revisadas en el Tribunal de Apelaciones. Que ahora si no hay alguien que diga que fulano está violando la ley, en efecto, no se pueden radicar los casos. Y alguien estaba diciendo, yo voy a esperar que lo voten. Yo quiero que ustedes sepan que el nombramiento del director de la Oficina de Ética Gubernamental es de 10 años. O sea, que a Luis Pérez Vargas le faltan 9 años en el poder. Y de lo único que puede hablar es de que ellos están recomendando un montón de cambios. O sea, más leyes. Más leyes. Esa línea de ven tierra fértil en el gobierno es precisamente lo que pasó con los elementos que participaron en el Telegram chat. Llegaron al gobierno de Puerto Rico a dar un tumbe. Y ahí están los Antoni Maceira, Elia Fernando Sánchez Sifonte, Alfonso Orona, Ramón Pérez, Ricardo Gerandi. Incluso el gobernador participaba del chat, el gobernador entonces, Luis Rivera Marín, Cristian Sobrino. ¿Qué es lo que es? Que entonces tiene la evidencia, sabe que lo que vienen es al gobierno a tumbar. Hay un Telegram chat y porque Telegram, la matriz de Telegram no le envió el documento completo, no pueden buscar la manera de conseguir el documento completo. Yo me pregunto, y a esa investigación trajeron a el que supuestamente entregó el Telegram chat, Raúl Maldonado Nieves, o a Raúl Maldonado Gautier, los dos que evidentemente son los que mueven el Telegram chat. Porque sí hay un dato importante en lo que dice Luis Pérez Vargas con relación al Telegram chat. Y es que toda la información que supuestamente produce ese documento está incompleta. Y yo una vez en el análisis del asunto del Telegram chat dije que en efecto yo creía que uno de los problemas que iba a haber en las investigaciones del Telegram chat era precisamente si ese es el documento completo o ahí se obviaron conversaciones. Porque cuando uno lee el Telegram chat se da cuenta que hay no hay secuencia necesariamente. Entonces, quiere decir que la Oficina de Ética radica casos solamente para ganarlo. Es mi análisis de a base de que si yo no tengo una prueba sólida, yo no la radico, porque como no tengo quien me diga. O sea, esto es bien fuerte. Esto realmente es como, volvemos, la premisa correcta, yo creo que está establecida en que la percepción que tiene el país es la realidad. Hay impunidad y se debe precisamente a la incapacidad de las agencias del Estado de investigar apropiadamente los elementos de corrupción. Si vamos al asunto del Departamento de Justicia, que de hecho hice la misma pregunta y nadie me contesta en el Departamento de Justicia,
¿qué pasó con la investigación de las escoltas en el Departamento de Justicia? Porque el director dijo claramente que Justicia no había compartido información con sobre la investigación del Telegram Chat, porque ellos tienen una investigación, al igual que el FEI, todavía activa. O sea que la única agencia que se comunica, y esto no lo dijo aquí, lo dijo en la otra parte de la entrevista, aparentemente son las autoridades federales, porque nos dijo que en el caso de Julia Kelleher, en efecto, las autoridades federales le pidieron a la Oficina de Ética que entregara los informes financieros de Julia Kelleher. Pero Departamento de Justicia, nada. A pesar, y esto sí que es bien interesante, de que tienen un grupo anticorrupción. ¿Qué hace ese grupo anticorrupción? ¿Dónde es que está realmente la capacidad del Estado de poderle decir al país que en efecto aquí hay un interés de atacar la corrupción? Lo escucharon y lo voy a repetir. Uno de los problemas que tiene la Oficina de Ética es que quien dirigió esa oficina por 10 años, la licenciada Zulma Rosario, fue una persona señalada como quien sentó, quien llevó de la mano a un contratista del Departamento de Educación, donde Julia Kelleher, para que le dieran el contrato sobre el proyecto de Tus Valores Cuentan. Y se fue todo el tiempo de fondillo, como dirían en country, de que allí no pasó nada, no pasó nada antiético ni pasó nada ilegal. Incluso llegó a decirle a los colegas periodistas que le entrevistaron sobre ese asunto que metieran mano así, bien de frente, bien de pecho. Que quien tuviera cuestionamiento sobre esa acción, que le metieran las manos. En aquel momento el hoy fenecido Héctor Ferrer pidió una investigación. ¿Qué pasó? Nada. Entonces yo creo que aquí nadie puede reclamar que están haciendo las cosas tan bien y que el país esté equivocado en su percepción. No me parece que eso sea lo que está pasando. Dice Mac Scott, tienen suerte de que estamos en tiempos de pandemia, porque si no se repetiría el verano del 19 desde ayer. Realmente yo pensé que yo iba a tener una entrevista que la iba a pasar en otro momento, porque sabía que me había excedido del tiempo. Pero no. Pude sacar las dos instancias en que son las exclusivas, que solamente se van a enterar por aquí, por Bonita Radio. Por lo menos se van a enterar primero, porque sí, fueron dos informaciones que el director, que contestó todas nuestras preguntas, trajo de manera exclusiva cuando le preguntamos, ¿y qué quiere decir? Que Elías Fernando Sánchez y Fonte, esa investigación de las escoltas policíacas, no tiene ninguna consecuencia para los funcionarios públicos hasta el momento, porque nadie quiso señalar a esos funcionarios trabajando para Elías Fernando Sánchez y Fonte. Mire, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Yo vi a esa escolta llevar a Elías Fernando Sánchez y Fonte a una reunión aquí cerca de Atorrey, que siempre he pensado que era para una oficina de un médico estético, porque realmente en el lugar donde se detuvo y donde lo esperó fue allí. Y vi a uno de esos escoltas que todavía son funcionarios de la Policía de Puerto Rico. ¿Y dónde está Henry Escalera? ¿Dónde está Elmer Román? El que todo el mundo defendía, al jibarito de Yauco, secretario de Estado. ¿Han investigado? Jamás investigaron. No investigan la limusina, la famosa camioneta blindada. No identifican nada, porque como no tienen a nadie, en el caso de Ética, que les diga
que la gente está cometiendo delitos. No tienen el testimonio para llevarlo. Así cualquiera tiene un 95% de esclarecimientos o de... Realmente no es esclarecimiento en el caso de ellos, de resoluciones positivas en los tribunales, claro. Porque nada que derrete la capacidad de que no sea alguien que está choteando, alguien que está identificando un delito, lo hacen. Están escondidos por la pandemia. Richard Jurado, saludos Richard, eres nuevo también, no te había visto por ahí. ¿Dónde está el gobierno de este país? No, el gobierno de este país no se sabe. No se sabe, pero ya veremos el año que viene las instancias de los mismos, o ojalá que el país no se olvide de los mismos que hoy están diciendo que son personas de ley y orden, que son gobernadores de ley y orden, que son presidentes de las cámaras de ley y orden. Pregunta Lourdes, ¿quién pagaba esas escoltas? ¿El pueblo de Puerto Rico? No, es que, Lourdes, ese es el problema. Yo quisiera que alguien me dijera si no estaban en horas laborables. No, las pagábamos el pueblo de Puerto Rico. Ese es el detalle. Su cara fue un poema cuando le dijiste, y si le enseño una foto. Yo me tengo que cuestionar. Y la foto la hemos pasado 200 veces aquí, en este programa. Y la venimos pasando desde el 19 de agosto del 2019. O sea, y es una foto que ha corrido. Es más, esta foto tiene un meme. Tiene un meme en las redes sociales. Y me dicen a mí dónde están los 3 investigadores, que son 3 investigadoras. Voy a decir los nombres del caso de Elías Fernando Sánchez y Fonte. Y específicamente son, de hecho, de seis investigadores que tenía la Oficina de Ética, ahora tiene 9. Tiene todavía más gente, pero no se puede resolver en favor del país. Magali Colón, Melisa Jiménez y Lilian de la Cruz. Son 3 investigadoras. Ramón Pérez dice, ese director es un batata. Esos escoltas trabajaban por amor al arte. Sí, claro. Yeah, right. Yo estoy realmente anonadada de lo que escuché. Yo creo que ustedes lo escucharon. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Si la Secretaría de Justicia ordenaba que no les refirieran asuntos para no tener que investigar, hay que pasquinar esas fotos por todos los puentes del Expreso. Imagínense ustedes, de eso es lo que estamos hablando. Bueno, esa fue mi aportación de hoy. Creo que es parte de lo que debemos seguir conversando sobre lo que está pasando en las esferas de las instituciones de investigación en Puerto Rico. Y ahí está el Telegram chat con relación a ética. Nada que ver, no pasa nada. No tienen el documento completo. Entrevistaron 8 personas. Me parece que son las 8 personas que estaban en el chat. Porque yo me pregunto si entrevistaron al de sistemas de información de la Fortaleza, si entrevistaron, como dije, a el que pudo proveer el chat que está entre el hijo y el padre. Hay puestos claves que deberían ser electos y no en un año de elecciones generales. Justicia y el Contralor, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero hay que ver quién le pone el cascabel al gato. Son las 6 de la tarde y hoy nos vamos después de completar un día de mucho trabajo. Maritza dice, te felicito por no perder la tabla ante tanta ineptitud y mediocridad. El trabajo nuestro definitivamente es hacer las preguntas y los funcionarios contestan y está ahí. De hecho, no tengo ningún problema con entrevistarlos a todos y a todas. Este funcionario, tengo que decir que siempre su oficial de prensa ha contestado las preguntas nuestras y no tuve ningún problema para conseguir la entrevista y yo espero que así sea, porque el trabajo nuestro es preguntar, el trabajo de los funcionarios públicos es darle las respuestas al país, porque ni siquiera es a los periodistas. Nosotros somos interventores de las audiencias y del país
y sobre todo de la diáspora puertorriqueña en el mundo entero, que está muy pendiente a lo que está pasando en el país, porque como digo, tanto los que estamos en el archipiélago como aquellos que viven en cualquier parte del mundo, constituimos y construimos país. Así que yo los veo, gracias David Esperón, que hoy nos hemos fajado entre entrevistas y nuestras presentaciones en vivo. Recuerden, estamos en bonitasradio.net, allí usted puede donar para que estas informaciones, estos proyectos de investigación, estos proyectos de entrevista, multimedios puedan hacerse posible en bonitasradio.net, allí en tarjetas de crédito o PayPal, que puede hacerlo igualmente Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, en el área de negocios. Y además, puede enviar cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. iVoox, iTunes y Spotify. Allí puede encontrar los podcasts cuando se lo pierdan. Solamente, además de los podcasts, estamos en YouTube. Éxito, nos vemos mañana, que descansen. Mañana a las 11 de la mañana estamos en Esto es lo Último. Esperemos por más informaciones, pero sobre todo más análisis, investigación desde el periodismo. Éxito, hasta mañana.